Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Cuando más oscuro están las cosas, más cerca está la luz. No pares de innovar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita invertir un número. Así, por ejemplo, si el número es 360, el número invertido será entonces 0,63. Planteamos la solución en un programa de 62 líneas. Primero incluimos la clase Scanner de la librería útil de Java. La clase Scanner permite efectuar operaciones de entrada de datos. Entre las líneas 8 a 62 vemos la clase principal llamada número invertido. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 10 a 61, vemos el método principal, el main. Recuerde que cuando un programa compila, se incluye en las librerías, se mira la clase principal y se busca el main, o sea, el inicio del programa. En la línea 3 dentro del main declaramos entonces 5 variables de tipo entero. La variable número que se inicializan 6700 y las variables cmil, ccen, cdec y cuni que se inicializan en 0. Entonces las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. La variable número funcionará como el número al cual lo vamos a invertir. 6700 invertido tiene que ser 0076, los ceros también se imprimen. Y las variables cmil, ccen, cdec y cuni funcionarán es decir, capturarán cada dígito del número. Entonces cmil capturará el dígito de miles, ccen capturará el dígito de centenas, cdec el dígito de decenas y cuni las unidades. En este caso el número es 6700, entonces cmil al final tendrá el 6, ccen tendrá el 7 y entonces ya sabremos entonces la cantidad de ceros. Y ya teniendo cada dígito en estas 4 variables, lo único que resta es concatenarlos de manera inversa. Pero recuerde que también hay que concatenar la cantidad de ceros. Entonces, para eso en la línea 14 declaramos 4 variables de tipo string. La variable cc que se inicializa en blancos, así como las otras 3, la variable carmil, carcen y cardec. Entonces la variable cc será la que concatene el número invertido, es decir, cada uno de los dígitos con el número de ceros. Y las variables carmil, carcen y cardec almacenarán entonces la cantidad de ceros en los miles, en las centenas y en las decenas. En este ejemplo el número es 6700, entonces la cantidad de ceros en miles es 0, es decir, no tiene ningún dígito de ceros porque no es un número exacto en miles, es decir, si fuera el 7000 tendría 3 ceros en este caso, pero no tiene ceros en carmil. Ahora, en centenas vemos que ese 1700 es el 700, o sea que tiene 2 ceros por centenas, ¿sí? Entonces ya sabe que para eso es que se usan estas variables carmil, carcen y cardec, para saber el número de ceros dependiendo del número en miles, en decenas o en centenas, y al final concatenarlos. Ahora entonces vemos 3 sentencias condicionales generales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. Acá manejamos sentencias condicionales de mayor a menor. Primero 1000, luego 100, luego 10 y luego las unidades. Es importante manejarlas en ese orden para poder capturar el dígito exacto. Entonces, primer bloque de condicional entre las líneas 16 a 27. Si el número es mayor o igual a 1000, entonces en caso de ser cierto, línea 17,
a la variable c1000 le asigna número dividido 1000. Entonces c1000 tomará el dígito en miles, simplemente con la división. Ahora entonces resta saber si tiene o no 0, si es un múltiplo exacto de 1000. Por eso preguntamos en la línea 19, si el número módulo 1000 es 0, quiere decir que es múltiplo de 1000. Entonces car1000 tomará 3 ceros, ¿sí? Suponiendo que sea 7000, 8000, etc. Pero si no, línea 21, si el número módulo 1000 es menor a 10, quiere decir que va a tener 2 ceros, ¿sí? Entonces línea 20, car1000 tomará 2 ceros. Línea 22. Y si no, línea 23, si el número módulo 1000 es menor a 100, línea 24, car1000 tomará un solo cero. Línea 26, lo que tenemos que hacer es actualizar el número, ¿sí? Porque ya tenemos un dígito, ya necesitamos es mirar el resto, o sea 700. Por eso a número le lleva número módulo 1000. Recuerde que el operador módulo lo que hace es hallar el residuo entre la división de dos números. Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos y es una división exacta. Si no es 0, pues simplemente se halló el residuo. Ahora, entre las líneas 29 a 38, miramos entonces cómo se valida para las centenas. Es prácticamente igual a los miles, solo que acá es por 100. Y se hace una validación menos para el número de caracteres de 0. Y en la línea 37 vemos cómo se actualiza nuevamente la variable número con número módulo 100. Entre las líneas 40 a 47 vemos cómo se procesa para las decenas, y en la línea 48 para las unidades. Simplemente si número es mayor o igual a 1, línea 49 se une y tomará el número. Ahora entonces vamos a concatenarlas de manera inversa. Por eso en la línea 51, si c1 es mayor a 0, quiere decir que tiene dígito, entonces a la variable línea 52, a la variable cc le asigna cc más c1. ¿Sí? Mire que empezamos a concatenar de manera inversa. c1 está dentro del método string.valueOf, es decir, aquí estamos convirtiendo a string c1, que es una variable de tipo entero. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. c1 es entero, lo convertimos a string para poderlo concatenar con la variable cc. Asimismo, línea 53, preguntamos si cdec es mayor que 0, o sea, si tiene decenas. Entonces concatenamos a cc primero con cardec, por si tiene dígitos de decena, y luego con cdec. Línea 55, miramos para las centenas. Entonces línea 56, si tiene centenas, entonces concatenamos primero con carcen, o sea el número de caracteres de centenas, y luego con la variable csen, y así también para c1000 por si tiene miles. Y por último en la línea 40, en la línea 60, entonces imprimimos el mensaje, ¿sí? Usando el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe simplemente system.out.print paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Entonces acá mostramos el número invertido es y luego la variable cc. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar o invertir un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.